grupo de pruebas que se ordenan para ayudar a diagnosticar enfermedades y anomalías que afectan al cerebro y la médula espinal. Hoy en Clínica Abierta hablamos del análisis del líquido cefalorraquídeo. Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes, nuestros amigos que se conectan a Clínica Abierta para pasar una hora repleta de buena información de salud. Saludamos a todos los que nos sintonizan aquí a través de Radio Sol 98.3 en Puerto Rico y también a los que lo hacen en diferentes partes del mundo, pero hoy queremos enviar un especial saludo a nuestros amigos allá en Chiriquí, Panamá y en Ciudad Panamá. Lo hacen a través de Super TNT 90.1 FM por Radio La Voz de la Esperanza 1560 FM y también por Visión Global Radio 90.1 y 97.7 FM. Así es que sean todos muy bienvenidos. Y, como no, también agradecemos a quienes nos ven a través y gracias a la señal de Salvación TV 9.3, debo decir, 8.3. Y en Trinidad, Nicaragua, quienes nos retransmiten por La Verdad Presente. Les recordamos que pueden también encontrarnos en Facebook en las páginas de Radio Sol 98.3 y de Salvación TV. Gracias por su sintonía. Y como siempre ya se encuentra con nosotros el doctor Elmo Rodríguez, a quien saludamos en este momento. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Sheila. ¿Cómo se encuentra Sheila? Muy bien, gracias a Dios. Pero bueno, saludamos también a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a cada uno de nuestros amigos que se da cita en esta sección de este programa, Clínica Abierta. Nos complace mucho saber que usted nos acompañará a lo largo de este episodio de Clínica Abierta, donde con mucho gusto traeremos información para usted. Y antes de comenzar, doctor, de lleno con el tema de hoy, vamos a escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy. Bueno, el pensamiento saludable dice de esta forma: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de Dios, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que estos hicieron, es, sin embargo, su deber poder averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, el Señor desea que nosotros podamos comprender que Él tiene para nosotros un gran plan. Es un plan de salud maravilloso. Claro, requiere nuestra cooperación con Él. El hecho de que podamos nosotros darnos cuenta de cuál ha sido la vida que nuestros padres han llevado, qué cosas hemos heredado de ellos respecto a hábitos que pudieran estar menoscabando nuestra salud actual, porque aprendimos de ellos un estilo de vida. Sin embargo, Dios tiene un estilo de vida. Un estilo de vida que va a ser muy beneficioso para nosotros. Un estilo de vida que probablemente enfrenta el estilo de vida que nosotros aprendimos por parte del tiempo que estuvimos con nuestros padres. Y es nuestro deber nosotros poder corregir ese estilo de vida si está erróneo y comenzar a vivir al estilo de Dios. El Señor desea para nosotros la salud, quiere lo mejor. ¿Qué bien hacemos en beneficio nuestro en practicar
el mejor estilo de vida que propenda hacia nuestra salud. Amén. Y ya como dije al principio, vamos a estar hablando sobre un grupo de pruebas o análisis que se hace para ver o ayudar a diagnosticar traumatismos o anomalías que afectan el cerebro y la médula espinal. Pero tenemos que primero decir que es un líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Que es un líquido transparente e incoloro que se encuentra en el cerebro y en la médula espinal. Y el cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso de nuestro cuerpo. ¿Qué usted puede hablarnos acerca de eso? Bueno, en realidad Dios ha sido muy sabio. Nosotros tenemos el área de control del ser humano. Está precisamente dentro de la bóveda craneana. Usted ahí tiene una maravilla. No es una computadora. Si tal vez pudiéramos darle un tipo de comparación, debiéramos decir una supercomputadora. Porque la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder ejercer desde las funciones ejecutivas, funciones de pensamiento, funciones de análisis, pero a la misma vez la capacidad de poder tener la oportunidad de facilitar la vida y el movimiento de las partes de nuestro cuerpo que funcionan básicamente automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, el movimiento intestinal, y que todo esto se realice continuamente, de una manera asombrosamente coordinada. Ahora, añádale a esto los movimientos voluntarios de nuestras extremidades, la captación de nuestro entorno por medio de receptores especiales que le brindan información a nuestro sistema nervioso central para que él entonces devuelva con una forma de cómo él responde e interactúa a ese medio ambiente. Si todo esto usted le suma a esa masa encefálica, la médula espinal, la forma como se envían a las extremidades y de las extremidades se recibe información, es una maravilla, asombrosa y en un lugar tan pequeño, tan resguardado, pero a la misma vez, gracias a Dios, protegido por ese líquido que es transparente, que es incoloro y que es un líquido que no tiene ningún tipo de bacterias. Claro, tiene su composición, por supuesto, siendo que es un líquido que ayuda a nutrir, es un líquido que también ayuda a sacar cierto tipo de desechos, productos que nuestro sistema nervioso central ha expulsado, digamos, a consecuencia de los procesos de metabolismo. Y ahora el cuerpo tiene que saber cómo lo va a utilizar. Y por supuesto este líquido va a realizar parte de esa función. Pero no es solamente eso, Sheila. Este líquido también ayuda a amortiguar. Es una envoltura que Dios ha puesto alrededor tanto del encéfalo, de nuestro cerebro, como de la médula espinal. Así que por un lado nutre, por otro lado ayuda a sacar desecho, por otro lado protege. Podemos decir que es como si fuera un sistema de amortiguamiento, digamos, contra un traumatismo, digamos, contra una caída súbita que usted se da, contra un golpe que usted súbitamente no recordaba que la puerta del gabinete estaba abierta y usted se levantó, se le olvidó que estaba ahí abierta y se dio un buen golpe en la cabeza, le dio un dolor terrible, pero afortunadamente no sufrió una lesión muy severa. Gracias a Dios, este líquido que tiene todas estas funciones en facilitar que nuestro sistema nervioso central y la médula espinal puedan funcionar adecuadamente, ha sido algo que Dios ha puesto para nuestro beneficio. Y hoy, en esta edición, deseamos compartir con ustedes cómo hay estudios, cómo hay análisis de este líquido tan importante que nos pueden ayudar para nosotros detectar estados
patológicos dentro de nuestro sistema nervioso. Así es que estos análisis que se hacen, que también se les conoce como cerebroespinal, es un grupo de pruebas que se hacen para ayudar a diagnosticar enfermedades y anomalías que afectan el cerebro y la médula espinal. Así que son bien importantes porque esos son los que le van a decir al médico qué es lo que está sucediendo con este paciente. Claro, al igual que ocurre con la sangre, este líquido se lleva a análisis. Y al saber la composición, a saber si hay presencia, digamos, de partículas virales, al saber si hay algún tipo de bacteria, al saber si hay algún exceso, por ejemplo, de alguna proteína que en situaciones normales debiera estar en una cantidad, pero que en situaciones anormales está en otro. Esto ayuda para detectar diferentes tipos de anomalías. Y son anomalías que nosotros encontramos personas que padecen algunas de ellas. Y usted tal vez nunca había relacionado cuál es la importancia del análisis del líquido cefalorraquídeo, así como se analiza la sangre para saber cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, cómo están las plaquetas. La sangre nos da información de cómo se encuentra la cantidad de albúmina, cómo se encuentran las enzimas hepáticas. El líquido cefalorraquídeo también transporta una serie de sustancias y elementos que deben ser analizados y le brindan al médico información, así como lo hace una biometría hemática, un contagio de células sanguíneas. El líquido cefalorraquídeo nos va a dar también esa información pertinente para que junto con el cuadro clínico pueda saber el médico qué está ocurriendo con la persona y pueda armonizar y poder entonces ayudar a la persona con un diagnóstico que sea certero, con la implementación de un tratamiento también que sea certero, o sencillamente le da información para saber cómo está evolucionando una persona que tiene una situación anormal en su cerebro o en su médula espinal. Así es que puede ser de ayuda en el diagnóstico de una variedad de enfermedades y de trastornos que afectan el sistema nervioso central, que pueden dividirse en 4 categorías principales. Vamos a mencionarlas, pero poco a poco las vamos a estar discutiendo. Número 1, enfermedades infecciosas del cerebro y la médula espinal. Otra puede ser trastornos autoinmunitarios. El tercero, sangrado, y el cuarto, tumores cerebrales. Bueno, y si uno fuera a escoger de esas 4, ¿qué persona le gustaría tener alguna de ellas? Ninguna. ¿Verdad? Una inflamación, una infección, una condición que sea de algún trastorno inmunitario o tan solo algún tipo de situación tumoral que esté desarrollándose. Y tal vez usted piense en este momento, qué bueno, ¿verdad? Que existe algún tipo de estudio que pueda ayudar para saber y diagnosticar con precisión cómo se encuentra la persona o en qué etapa de la evolución de alguna de estas situaciones ella se encuentra. Y estos son datos reveladores, así como usted le dice, doctor, pero tiene que hacer algo, tiene que ayudarla porque mire, mi hijo no llegó aquí así. Cuando llegó, sí, tenía unas convulsiones, tenía mucha fiebre, pero yo jamás me imaginé que tuviera una infección en el cerebro. ¡Ay, doctor, eso es una cosa terrible! ¿Y cómo es que esa bacteria llegó ahí? ¿Por qué causa algún virus le alcanzó y le está afectando su sistema nervioso central? ¿Por qué está con estas convulsiones que no se pueden controlar? ¿Por qué en este momento no puede ver adecuadamente? Bueno, doctor, dígame, ¿usted cree que se va a poner bien? Bueno, gracias a estudios como este, que son estudios donde se analiza la cantidad de este líquido que envuelve las estructuras más importantes de nuestro sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, la región del puente, la médula oblongada, todo eso hasta la caudequina prácticamente llega a nivel de este tipo de circulación. Es importantísimo el que nosotros comprendamos que
gracias a la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano, se han podido desarrollar estos estudios que van a ser muy reveladores, muy útiles para que el ser humano pueda poder enfrentar, principalmente como estaba mencionando Sheila, estos 4 diferentes formas que puede afectar a nuestro cerebro humano. ¿Cuáles son, Sheila, otra vez? Las enfermedades infecciosas. Infecciones. Trastornos autoinmunes. Sangrado y tumores. Así es. Qué interesante. Dios nos da sabiduría y nos permite identificar este tipo de situaciones para nosotros poder tener la capacidad de poder enfrentar estos diferentes tipos de trastornos. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso continuamos hablando de este interesante tema. Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es el mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición. En lo profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser mejor, pero aún más alto podrás llegar, abrirás tus alas para volar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú podrás alcanzar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú alcanzarás. Y ya de vuelta a Clínica Abierta, hoy hablando del análisis del líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Y estábamos hablando de los diferentes trastornos que nos llevan a hacernos esa prueba, que nos ordenen esa prueba. Vamos a empezar con la primera, las enfermedades infecciosas del cerebro y la médula espinal, como por ejemplo, algo tan temido y sobre todo para las madres cuando tienen bebés, ¿verdad?, en sus casas, como la meningitis. Así es, aquí tenemos una situación
que en realidad no debiera ocurrir. Puede desarrollarse este tipo de infección que lamentablemente trae secuelas bastante peligrosas, ¿verdad?, para el niño. Y el hecho de que haya una infección, haya virus o bacterias que puedan llegar a circular ahí precisamente alrededor de nuestro sistema nervioso central, se constituye en algo sumamente preocupante. Las madres que han sufrido este evento de tener un hijo con meningitis saben que se sufre bastante en lo que la evolución de esta condición va pasando en la medida en que el asunto se va resolviendo. Y las madres pues ven con mucho dolor cómo se desarrollan diferentes situaciones en el cuadro clínico de este paciente. La fiebre, las convulsiones, a veces como viran sus ojitos y a veces hasta las secuelas que pueden quedar por haber sufrido una infección. Recuerden que en este líquido cefalorraquídeo no debiera haber ni siquiera una bacteria ni una partícula viral. Es un área que pudiéramos decir desde ese punto de vista es esencialmente estéril. De tal manera que cuando llega este tipo de intruso, una bacteria, un virus, y se puede desarrollar un caso como este, digamos, a veces pensamos solamente en la meningitis, hablamos de la inflamación de una cubierta que tienen el cerebro en realidad, que se llaman las meninges. Ustedes recordarán la pía madre, dura madre, aracnoides. Son muy importantes, tanto por un lado, para que nosotros podamos comprender su producción, también su absorción, y en esta zona se puede desarrollar algún tipo de infección, pero aún, además de esa envoltura, pudiera también desarrollarse una infección en la zona del encéfalo en sí, la materia de la cual está compuesta básicamente nuestro cerebro, ese encéfalo. Y ustedes recordarán que cuando hay infecciones, especialmente virales, que pueden dar lugar a una encefalitis, estas también son muy preocupantes. Y usted sabe que se escucha mucho de condiciones virales que pueden principalmente afectar este tipo de área tan sensible. Así que, por un lado, si se infectan la cubierta que tienen, ¿verdad?, la porción del encéfalo y ciertas áreas de la médula espinal, se afectan las meninges, pues da la meningitis. Si hay inflamación de la masa del encéfalo en sí, de nuestro cerebro, pues tenemos la encefalitis. Y en esos casos, generalmente en este líquido cefalorraquídeo, se va a tratar de indagar por la presencia, por un lado, en el análisis del mismo, si hay glóbulos blancos, si hay bacterias. Esto es lo que se va a estar buscando en ese líquido cefalorraquídeo, porque esto puede revelar, puede armonizar junto con la sospecha del cuadro clínico que el médico está en ese momento pensando que es lo que le está afligiendo a ese niño, a ese bebé o al adulto. Hay adultos también que sufren encefalitis. Esto va entonces a dar lugar a que el análisis de este líquido cefalorraquídeo, que se realiza casi siempre mediante punción lumbar, como estaba hablando hace un momentito Sheila, esa extracción de líquido que generalmente en cualquier momento del día hay un promedio más o menos de media taza de líquido cefalorraquídeo, 125 mililitros aproximadamente, se encuentran básicamente en cualquier momento dentro de esa zona. No es mucha cantidad. Usted dice, ¿tan poquito? Sí, tan poquito. Pero eso es suficiente porque los espacios que hay entre las áreas de producción, en los plexos coroideos,
y la región del encéfalo son áreas que básicamente son muy estrechas. Y podemos decir que con esa cantidad, 4 onzas, 125 mililitros aproximadamente, va a estar distribuido en todo el contorno del encéfalo, la médula oblongada, la región del puente, la región de la médula espinal, hasta donde finaliza básicamente hasta la cauda equina. Y nuevamente entonces va a ser reabsorbido ese líquido en los espacios aracnoideos. Se produce entonces plexos coroideos, se reabsorbe en las regiones de los vasitos aracnoideos y usted debe entender que durante el día más o menos se estima que hay una producción aproximada de medio litro, Sheila. Aproximadamente podemos decir que estamos hablando ahí de unas 2 tazas de agua, si lo pudiéramos decir así. Casi el contenido de una botellita de 16 onzas es lo que usted va a estar produciendo al día. Y digo eso porque este líquido es dinámico, no es estático. Entre el momento en que se produce y el momento en que se reabsorbe, a lo largo del día, esto va a dar lugar a que más o menos esa cantidad de unos 500 mililitros, 16 onzas aproximadamente, sean las que se estén entre la producción y la absorción desarrollando. Pero si pudiéramos decir, pues en este momento le voy a vaciar todo el líquido cefalorraquídeo que una persona adulta tiene, más o menos es media taza. 500 mililitros es la producción del día. O sea que esto se produce y se reabsorbe en unas, digamos, a una velocidad bastante constante, pero lenta. No piense que es tan fácil como abrir una llave que usted tenga en su casa y por el drenaje dejar que por ahí mismo se vaya el agua. Así de fácil no es. Esto ocurre a una velocidad muchísimo más lenta. Imaginen, para que transcurran básicamente durante unas 24 horas este fluido de 500 mililitros entre la producción y la absorción. Y en estos casos donde se desarrolla la meningitis, donde se desarrolla la encefalitis, infecciones que pueden afectar literalmente nuestro sistema nervioso central y nuestra médula espinal, por lo menos podemos entender que el líquido cefalorraquídeo, su análisis para detectar bacterias o detectar células blancas va a ser de mucha ayuda, de tal manera que esos dolores tan fuertes de cabeza que se van a sentir en estos casos, podamos identificarlos y decir, oye, verdaderamente hay daño en esa área, ha ocurrido una cantidad de inflamación por infección tan severa que verdaderamente este paciente, gracias al análisis de este líquido, sabemos la condición de infección que le está afectando. Bien, y otra de las causas que llevan al médico a ordenar este tipo de análisis son los trastornos autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Guillain o Guillain-Barré, que puede ocurrir por algo tan sencillo como un catarrito, como decimos aquí, o una gripe, pero también puede ocurrir por el análisis, o sea, ordenar el análisis porque se sospecha que tiene esclerosis múltiple. Bueno, son dentro de las situaciones autoinmunitarias. Nuestro sistema nervioso central y la médula no escapan. Usted sabe que el sistema inmunológico puede desarrollar algunas condiciones que evidencian el daño que está sufriendo nuestro organismo. Por ejemplo, piense cuando el sistema inmunológico nuestro afecta a nuestra tiroides, dando lugar a una tiroiditis de Hashimoto. Nuestro sistema inmunológico ataca nuestra tiroides. O sencillamente se va al otro extremo, a la enfermedad de Graves, al desarrollo de una condición inmunológica que va a facilitar el desarrollo de hipertiroidismo. Pero piense, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Es una condición también donde el sistema inmunológico ataca nuestras cápsulas articulares y articulaciones. Piense también, por ejemplo, en situaciones donde la persona desarrolla lupus eritematoso.
Piense en la enfermedad de Sjögren's. Y cuando usted viene a notar, dice, oye, verdaderamente hay una serie de condiciones inmunológicas que trastornan al sistema inmunitario del ser humano y que es capaz de hacer que comience a atacarse él mismo. Y entre estas se encuentran estas dos condiciones principalmente que son muy comunes. Usted debe conocer a alguien que padece de esclerosis múltiple y sabe cómo empieza un proceso de desmielinización, la cubierta especialmente de áreas, digamos, como ciertos nervios periféricos. Comienzan a perder la mielina y esto trastorna la capacidad de conducción, ya sea de impulsos motores principalmente, pero puede ocurrir también con impulsos sensoriales. En el Guillain-Barré también tenemos una afección donde el cuerpo está afectando nuestro sistema nervioso central. Miren qué cosa tan preocupante. O sea que por un lado no solamente las infecciones, sino que hay condiciones para las cuales el análisis del líquido cefalorraquídeo va a ayudar. De tal manera que nosotros podamos saber por la cantidad, por ejemplo, de sustancias como la albúmina, la inmunoglobulina G, que nos dan a nosotros información relativa al daño que se está sufriendo por la presencia de que nuestro propio cuerpo está atacando nuestro sistema nervioso central. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a seguir hablando del análisis del líquido cefalorraquídeo y también usted podrá hacer sus preguntas y consultas. Ya volvemos. Golpes en la cabeza. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos los años, 2 millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, 3/4 de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. Pero ¿cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón? Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Y ya estamos de regreso a Clínica Abierta, hoy hablando del análisis del líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Y estábamos hablando de por qué el médico siente la urgencia de enviar ese tipo de análisis. Y estábamos hablando de las enfermedades infecciosas del cerebro o de la médula espinal, también de los trastornos autoinmunes como el Guillain-Barré o la esclerosis múltiple, y también puede ser ordenado debido a una sospecha de sangrado que se esté produciendo en el cerebro. Así es también útil para esto. Hay una situación muy peculiar respecto a esto, y es que, Sheila, en el líquido cefalo
y quiere decir cabeza, Ajá. raquidio, espina dorsal, el raquis, céfalo, raquidio, no existe o no debiera existir ni una sola de las células rojas. No hay. No debiera existir ningún eritrocito allí. Recuerden que la superficie de nuestro encéfalo y también la médula espinal tienen una circulación propia, brindada por otro tipo de vasos que son los que van a llevar los nutrientes principales. Pero, escuchen bien, Sheila, no quiere decir que el líquido cerebroespinal sea solamente, como muchas personas creen, agua. No, no es agua. Ahí, en ese líquido, aunque el 99% de su composición es agua, hay glucosa, hay azúcares, ahí, en este tipo, glucosa es, recuerden, el combustible principal de las células de nuestro cerebro. Y aunque se provee generalmente por la vía hematógena, esto quiere decir mediante la sangre, por los conductos, las arterias en sí, hay una cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Hay cierta cantidad de proteínas, especialmente hay albúminas, hay algunos rastros de inmunoglobulinas, pero principalmente albúminas, y hay una mayor cantidad de electrolitos. Estos minerales están en una mayor proporción. Ahí hay calcio, ahí también hay cloro, hay sodio, hay potasio y hay magnesio. O sea que generalmente podemos decir, el Señor ha facilitado que haya por un lado una gran abundancia de agua, y eso es bastante comprensible porque la fluidez con la cual este líquido se puede y se debe mover es algo que es peculiar en el mismo. A pesar de esa fluidez, podemos encontrar que apenas se preparan en el día, en algún momento, o pasan por esa región entre el encéfalo y la médula espinal, cerca de medio litro, como estábamos hablando. Y esto requiere que sea bastante fluido, que no haya mucho metabolismo, por eso la cantidad de glucosa es mucho más baja que la que se compara con la que se concentra en la sangre. La cantidad de albúmina muy bajita cuando se compara con la de la sangre, aunque no olviden que esto se produce en los plexos coroideos y estos pues se nutren de sangre. Pero el cuerpo, al igual que ocurre digamos como con el riñón, va a facilitar solamente el que atraviesen esas delgadas capas que dan lugar a que se desarrolle este líquido, pequeñas cantidades de albúmina, de glucosa, calcio, magnesio. Hablamos también de cómo hay una cantidad de potasio y de cloro, ya que esto entonces va a facilitar cierto grado de nutrición en esta superficie bien externa de nuestro encéfalo y la médula espinal. Así que aun cuando no se debiera encontrar ni una sola célula roja, un eritrocito, en los casos que estamos hablando de sangrado, en esos casos puede encontrarse un líquido cefalorraquídeo sanguinolento, lo cual es una anormalidad. Otra de las razones por la que se ordena esta prueba, y muy peligroso también, es por sospecha o porque ya se sepa que hayan tumores cerebrales. Así es, cuando las personas se sospechan, digamos que hay un tumor que se está desarrollando en la cercanía de uno de los ventrículos. Recuerden que este líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos ventrículos en nuestro cerebro. Y estos ventrículos tienen una interrelación bien estrecha con la circulación del líquido cefalorraquídeo. Cuando por alguna razón comienza a afectarse la circulación de ese líquido cefalorraquídeo, digamos que hay un desarrollo tumoral. Pudiera la compresión que hace el agrandamiento de la masa tumoral afectar el drenaje, o pudiera afectar el que se pueda
trasladar de un ventrículo a otro y a las regiones circundantes del encéfalo y la médula espinal el líquido cefalorraquídeo. Cuando esto se trastorna, aumenta la presión que el mismo líquido cefalorraquídeo ejerce en la masa cerebral. Y esto le da unos dolores de cabeza terribles a las personas. Esto pone ya en aviso al médico, especialmente a los neurólogos y a los cirujanos en relación a lo que pudiera estar pasando. Y es muy probable que usted conozca personas que han tenido problemas de aumento de la presión intracraneana. Y este aumento de esta presión en este líquido cefalorraquídeo trae, por supuesto, un cuadro clínico, una patología que hace que el médico enseguida empiece a sospechar, aquí está ocurriendo algo. Usted probablemente ha visto a algún niño que ha desarrollado hidrocefalia, ¿verdad que sí? Donde se ha aumentado la presión de este líquido raquídeo, como el niño no ha sellado las suturas que ocurren entre los huesos que componen la bóveda craneana. Esto puede expandir de tal manera que la cabeza del niño tiende a quedar mucho más grande que una cabeza de una persona que no ha sufrido de esta presión intracraneana. Por eso hay que ser muy cuidadoso si se sospechan tumores, aunque sea un adulto que no tenga ya, digamos, haya cerrado esas suturas y no pueda ocurrir una expansión de esos huesitos que componen la bóveda craneana. El dolor que se va a generar, el dolor de cabeza que va a generar la persona por la obstrucción en el flujo de la circulación de este líquido cefalorraquídeo, va a ser algo sumamente notable, una clínica muy difícil porque se nota el sufrimiento del paciente y gracias al análisis de este líquido cefalorraquídeo se puede entonces ayudar en el diagnóstico de diversas condiciones. Y puede ser que el paciente se pregunte, pero ¿por qué me tengo que hacer esta prueba del líquido cefalorraquídeo? Bueno, pues necesita hacerse esta prueba cuando usted está presentando un sinnúmero de síntomas. Por ejemplo, doctor, fiebre o dolor de cabeza, entre muchos. Bueno, eso por ejemplo ocurre con las personas que han desarrollado una infección. Si la persona, digamos, lo invadió un meningococo a esa persona o algunos de los diferentes virus que pueden producir encefalitis. Esta persona generalmente, tal como estaba hablando Sheila, puede desarrollar fiebre, dolor de cabeza, convulsiones, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, la sensibilidad a la luz, la fotosensibilidad, visión doble, cambios en el comportamiento y confusión. Esto es algo bastante típico cuando algún niño o adulto, porque las encefalitis y el desarrollo de meningitis no es algo privativo nada más de los niños pequeños. Los adultos también lo sufren. Y el cuadro clínico pues tiende a ser bastante aparatoso también en el adulto. Así que esta serie de manifestaciones, la fiebre, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, la rigidez de cuello, el que la persona esté mal, de que tenga mucha sensibilidad a la luz, que tenga visión doble, todo eso nos está indicando que hay un gran trastorno a nivel del sistema nervioso central y que en este caso por una infección podemos tener básicamente un gran problema que resulta, no piense que solamente para el paciente, el médico tiene que estar consciente de esto y la instalación del tratamiento hace que el médico dé una estrecha vigilancia a este paciente porque sabe que esta zona es tan sensible, la zona del encéfalo y de la médula es tan sensible que las personas, especialmente los niños, se descompensan de una manera tan rápida, en poco tiempo, que el médico sufre también con estos pacientes, dándole seguimiento, despertó, ha podido hablar,
¿Cómo está su vista? ¿Dejó de convulsar? ¿Le bajó la fiebre? ¿Se queja todavía del dolor de cabeza? Este paciente todavía, la rigidez de cuello, ¿cómo está? No, doctor, ha ido mejorando. Gracias a Dios todo esto se ha ido yendo. Ese aspecto de la confusión que tenía y el cuadro clínico que se veía tan severo, gracias a Dios, ya hace una hora empezó a ceder, está mejorando y notamos que va en la dirección que va a sanar este paciente. Es que el médico no se va a correr el riesgo, ¿verdad? Él quiere estar bien seguro de que ese pacientito o también personas mayores, ¿verdad?, no lleguen a sufrir de más. Así es. Sin hacerle ese análisis. Doctor, ¿los pacientes también pueden presentar algún cambio en el estado mental o sentir algo o sea, que se vea algo en la conciencia del paciente que se vea extraño? Bueno, en el caso de las infecciones sí, pero por ejemplo, si pensamos en una condición autoinmune, pensemos por ejemplo en el paciente de la esclerosis múltiple, ya la situación es diferente. En el caso de alguna infección, digamos por meningitis, encefalitis, sí, se puede observar que el paciente está confuso. El paciente, además de las convulsiones, puede tener cambios en el comportamiento. Pero en el caso, por ejemplo, de una condición autoinmune, como estábamos hablando hace un momentito de la esclerosis múltiple, la condición ya es diferente. Aquí el paciente pudiera tener dolor de cabeza, pudiera también tener visión borrosa o doble, pero va a tener un cuadro un poco diferente. Por ejemplo, se va a estar quejando de hormigueo en sus extremidades. Las cosas, dice, doctor, ya no siento igual las piernas. Es más, doctor, he notado que mi proceso de caminar, la deambulación, como que me voy a veces de lado y tengo que andar ya como que aguantando de las paredes porque no estoy teniendo esa capacidad de mantener el equilibrio. Y si usted le hace la prueba de decirle, bueno, vas a caminar en esta línea recta, vas a pisar que esté la planta del pie completa y en la punta de los dedos vas a aplicar el talón de la otra. Así que es ese caminar de dedo punta, así como caminan a veces las damas modelos en la pasarela, ¿verdad? En las modelos. Ese tipo de caminata se va a estar analizando para ver si puede conservar el equilibrio el paciente. Y esto ya clínicamente empieza a darle al médico una idea de, dice, bueno, este paciente además de ese problema del balance, también se está quejando de mareos. El paciente también está refiriendo que está desarrollando visión doble, porque la esclerosis múltiple también afecta sistema nervioso central, la zona del encéfalo, y cuando se hacen esas imágenes de resonancia magnética se pueden ver áreas donde el médico, tanto el radiólogo como el neurólogo van a identificar zonas donde ahí se ha perdido esa porción, digamos, de materia blanca que debiera estar cubriendo áreas que son prolongaciones de las neuronas, axones, esa región de la mielina que cubre para facilitar el que el impulso eléctrico sea saltatorio, se agilice, por consecuencia de, como estábamos hablando, la presencia del calcio, del magnesio, que van a ayudar, el sodio, el potasio, a que se despolarice esa membrana y ocurra prácticamente un tipo de corriente eléctrica. Claro, esto es en microvoltaje. No piense usted que usted va a tener un voltaje como el de una casa. Esto es microvoltaje, pero en los pacientes que tienen estas condiciones autoinmunitarias que se daña esa cubierta, como por ejemplo la que ocurre en los cables, digamos la cablería de una casa. Si usted se va desgastando, ¿no? Se desgasta, en este caso es que el mismo sistema inmunológico se la come. Y entonces lo que le queda es, digamos, la sección del cable, digamos, el cobre en sí. Y cuando en un hogar, en una casa, entonces se pierde ese aislante y se junta un cable con otro cable, nos da un cortocircuito. En el sistema nervioso del ser humano, el asunto es un poco más complejo porque aquí
se va a afectar, por ejemplo, el hormigueo, la sensación, se va a afectar la capacidad de tener un buen tono muscular, van a dar espasmos musculares. Este paciente va a tener visión borrosa o doble, puede tener debilidad muscular, es muy común en los pacientes que sufren de esclerosis múltiple, tener este tipo de situación, y problemas para controlar la vejiga. Miren qué cuadro, sencillamente el cuerpo se trastornó. Y usted dice, doctor, ¿y por qué usted está hablando de esas cosas? Bueno, por eso es que estamos hablando de ellas, porque usted, mediante un tipo de análisis del líquido cefalorraquídeo, podemos entender si hay infecciones, vamos a encontrar células blancas, como estábamos hablando de una meningitis o una encefalitis. Si también tenemos la presencia de un meningococo, en caso de infección, pues vamos a encontrar la bacteria. Pero si es el caso de una situación que es autoinmunitaria, como estábamos hablando aquí, vamos a encontrar niveles más altos de albúmina e incluso de inmunoglobulina G. Y esto nos ayuda a tener una idea más precisa. O sea que no solamente con los análisis que se realizan de imágenes, como una resonancia magnética para una esclerosis múltiple. Ahora tenemos también la ayuda adicional de este estudio, mediante el cual usted obtiene una porción de esos, dijimos, 125 mililitros, media taza, de la que se encuentra en cualquier momento en nuestra zona, en ese compartimento. Se extrae una pequeña porción, se analiza y si da elevación de la inmunoglobulina G, si da elevación de la albúmina, ya sabemos que va por el lado del sistema autoinmunitario. En el caso también de Guillain-Barré, se presentan síntomas parecidos porque tiene hormigueo en los brazos, también en las piernas y sobre todo en la parte superior del cuerpo. Así es, y además de eso, además de la debilidad, va a tener hormigueo. O sea que notamos que va a haber un daño que va a ser representado, en este caso, de una manera química, porque eso es lo que se le va a hacer, el análisis químico, aunque se hace un análisis general del líquido cefalorraquídeo porque se buscan células. Va a apreciarse si hay células, se va a apreciar, como estábamos hablando hace un momento, ya sean células blancas, células rojas, si hay las bacterias, como estábamos mencionando, pero también químicamente, si hay albúmina, si hay inmunoglobulinas, porque ya sea tanto en el Guillain-Barré como en el aspecto de la esclerosis múltiple, son estas proteínas especiales. Recuerden que las células plasmáticas ayudan en la producción de las inmunoglobulinas y estas inmunoglobulinas van a ayudar para que se pueda evidenciar un daño que está ocurriendo internamente, en este caso el cuerpo atacando directamente nuestro sistema nervioso central. Ocurre en la esclerosis múltiple, ocurre también en el Guillain-Barré. Y también cuando el paciente ha tenido un traumatismo, ¿verdad? Como estaba hablando al principio, va a necesitar este tipo de pruebas. Digamos una persona que sufrió un gran golpe. Digamos, la persona cayó de espaldas, se dio bien fuerte, perdió la conciencia. La persona probablemente convulsó y se lo llevaron básicamente directamente a sala de urgencias. Le practican alguna imagen de resonancia magnética porque la persona no despierta. Básicamente está vivo, pero está totalmente inconsciente, no se sabe lo que ocurrió. Se detecta un sangrado masivo. Bueno, se puede, mediante este tipo de análisis del líquido cefalorraquídeo, detectar la presencia de las células rojas. Y esto le da al médico una aportación adicional de cuán severa haya ocurrido, cuán severo haya sido el traumatismo, para que el líquido cefalorraquídeo se haya tornado más sanguinolento. Le habla más de la extensión. A veces pensamos que el sangrado solamente queda atrapado ahí, nada más entre la tabla craneal y la región de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro. Pero en ocasiones puede afectarse estas zonas que son más resguardadas, aun cuando el líquido cefalorraquídeo sirve para amortiguar
hay golpes que son tan fuertes que en realidad no va a ser suficiente la capacidad de amortiguamiento que nos puede dar la presencia de este líquido. También los pacientes de cáncer, cuando se sospecha que haya metástasis, se haya diseminado hacia el cerebro o la médula espinal, puedan necesitar este tipo de análisis. Es probable que así sea, y esto pues ayuda al clínico para que pueda tener una idea más precisa de cuán grande y cuán extensa ha sido entonces la metástasis de estas células a otras partes del cuerpo. Y los oyentes nos pueden estar, o los televidentes nos pueden estar preguntando, pero ¿y qué puedo esperar de esta prueba? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se practica? Sabemos que es en la zona lumbar, pero ¿cómo se lleva a cabo? Este tipo de prueba, que se le llama casi siempre una punción lumbar, porque usted sabe que en la médula espinal pues tenemos sección cervical, torácica, lumbar y sacra. Pero la región lumbar, en esta área, se trata de buscar áreas donde se pueda obtener el líquido sin causarle el mayor daño, si pudiéramos pensar de esa manera, en alguna raíz del sistema nervioso. Y poder obtener la información de tener este líquido. Y para esto, y la facilidad, porque también estas vértebras de la región lumbar, pues claro, son mucho más grandes los cuerpos vertebrales, y hay una facilidad de que al sentar o al acostar la persona y decir que se encorve un poco, se puede abrir más la región entre un cuerpo vertebral y el otro y facilitar el que en esta zona se pueda obtener una porción mínima de este líquido cefalorraquídeo. Claro, no queremos tampoco introducirle a esta persona una bacteria al nosotros tratar de obtener con una aguja una porción de ese líquido. ¿Y qué hacemos? Se produce entonces un proceso de limpieza especial, ¿verdad? Se hacen procesos donde se limpia, se esteriliza lo mejor posible la zona de la piel. Se procede entonces a anestesiar, porque no crea que es tan fácil, ¿verdad? Que la persona diga, pues sí, yo me voy a dejar fácilmente como si fuera una inyección. No es así. Se esteriliza esa zona, se hace entonces un proceso donde se le inyecta un poquito de anestesia, se introduce la aguja para obtener una cantidad mínima del líquido cefalorraquídeo y luego entonces ya se lleva este líquido a analizar. Claro, se le saca a la persona la aguja, no se le va a dejar ahí. Claro. Una vez se obtiene este líquido, se verifica que no haya sangrado, que no siga expulsándose el líquido cefalorraquídeo y se observa por aproximadamente unas 2 a 4 horas. Eso le iba a preguntar, el tiempo. Es un promedio así, porque siempre a esta persona se le va a dejar que se quede acostada en una camilla plana, en posición recumbente, acostadita, minimizando efectos adversos, entre los cuales generalmente casi siempre es el dolor de cabeza. Pero miren cuánta información se pudo obtener del análisis del líquido cefalorraquídeo. Y pudiéramos seguir hablando de esto, se nos ha ido el tiempo, pero queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizaron y pedirles que nos sintonicen también el día de mañana, donde usted pueda hacer sus preguntas o consultas. Pero antes, doctor, vamos a oír el pensamiento final. Así es, en el pensamiento final, hablando de esa galería de los héroes de la fe del libro de Hebreos 11, nos dice ahí: por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Solamente, al igual que ocurrió con estos héroes de la fe, usted y yo somos débiles en la lucha contra nuestras mismas tendencias, contra nuestro pecado. Pero el Señor nos da fuerza, fuerza de lo alto, fuerza que viene por la fe en Jesucristo, fuerza que viene por la gracia de Dios para capacitarnos y vencer en nuestra batalla contra esas tendencias que tenemos hacia el pecado. El Señor nos cambia, el Señor nos regenera. Si nosotros tan solo sumisos por la fe aceptamos su fortaleza.
Ahora sí, nos despedimos. Será entonces hasta el próximo programa. Con cariño compartimos hoy el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Sheila Virriel. Hasta mañana. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.